Vamos a presentar la palabra del Señor para que Dios pueda usarse de mí un día más y pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das de poder servirte. Gracias, Señor, por escogerme para compartir tu palabra, porque no soy digno, Señor. Oh Dios, gracias por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque con esa sangre que Él derramó en la cruz hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Oh Dios, yo quiero pedirte que tú puedas usarte de mí en esta mañana para hablar a tu pueblo y para hablar a aquellas ovejas que están perdidas todavía, que van a poder escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú vivifiques tu palabra, que tú me unjas con tu Espíritu Santo y con poder, Señor, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú siempre nos oyes, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero seguir meditando en todo lo acontecido alrededor de la muerte y resurrección de Lázaro, porque este fue el último gran milagro que hizo Jesús, y además fue la causa principal que desencadenó los acontecimientos que le llevaron a la cruz. Y cabría preguntarse, ¿cómo es posible que un milagro tan grande, un milagro de esta naturaleza de resucitar a un muerto que lleva 4 días muerto, en vez de despertar simpatías, provocara que los gobernantes tomaran en serio la decisión de matar a Jesús? Pues simplemente porque un milagro de esta naturaleza tan asombrosa demostraba claramente que Jesús era el Mesías profetizado por los antiguos profetas de Israel. Lo primero que quiero destacar hoy es lo que describe Juan en Juan 11. Vamos a leer versículos salteados, el 33, el 35 y el 38. Donde Juan relata: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. El versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. Y el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan, con estos versículos, destaca la sensibilidad y la humanidad de Jesús, diciendo que Jesús lloró y que estaba profundamente conmovido, estaba resaltando la humanidad de Jesús, además de su sensibilidad. Y Juan se preocupa de resaltar la humanidad de Jesús, porque en tiempos de Juan ya comenzó a extenderse una herejía que todavía hoy existe, que es conocida con el nombre de gnosticismo, que negaban y niegan la humanidad de Jesús. Ellos niegan que Dios se pudiera encarnar, pudiera hacerse carne, porque dicen que la carne es mala, y es verdad que la carne es mala, pero la carne es mala porque nos dejamos dominar por el pecado. Si no, la carne no tendría nada de malo, puesto que Dios nos creó en el Edén con cuerpo físico, alma y espíritu. Por tanto, el cuerpo antes del pecado, o la carne antes del pecado, no era mala. Y como en Jesús no hubo pecado, su carne no era mala. Ellos niegan la humanidad de Jesús. Por eso Juan, si leemos todo el Evangelio, nos daremos cuenta que gasta bastante esfuerzo en demostrar dos cosas. Por un lado, la divinidad de Jesús. Es de los 4 evangelios el que más resalta la divinidad de Jesús, pero también resalta la humanidad de Jesús. Y en estos versículos que acabo de leer, lo que se resalta, lo que Juan resalta, es la humanidad de Jesús. Hoy yo quiero recordar la sensibilidad y la humanidad de Jesús,
Porque aunque nosotros no somos gnósticos y creemos verdaderamente en la encarnación del Hijo Eterno de Dios, a veces se nos olvida que durante la vida de Jesús era completamente humano. Y digo que se nos olvida porque cuando decimos que tenemos que ser imitadores de Jesús, o que porque Jesús hizo tal o cual cosa nosotros deberíamos de imitarlo, muchas veces nos viene al pensamiento, sí, pero es que Él era Dios. Cuando aceptamos ese pensamiento en nuestra mente, nos estamos olvidando de que Él se hizo hombre, se hizo total y completamente hombre. Durante su vida humana, Jesús no fue diferente a nosotros en cuanto a su humanidad, aunque no dejara de ser Dios, como lo explica el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol dice: más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Según han traducido el versículo, Jesús en su condición de hombre, es decir, siendo plenamente hombre, se humilló a sí mismo. Si queremos entender mejor el versículo, es bueno tener en cuenta también el contexto teológico, porque la palabra que han traducido como que se humilló, se puede traducir también como se anonadó, que describe mucho mejor el proceso completo de la humillación de Cristo. En este proceso de humillación, lo que la palabra anonadar quiere decir que renunció voluntariamente al uso y disfrute de sus privilegios humanos. Es decir, que su naturaleza divina vino a ser como nada, aunque Jesús no dejara de ser Dios. Pero voluntariamente Él decidió vivir en la condición de ser humano, para ser obediente en todo al Padre como ser humano hasta la muerte, y de esa manera vencer a Satanás como hombre sin haber hecho uso de su poder divino. Estoy resaltando la humanidad de Jesús porque cuando decimos que Jesús es nuestro maestro y nuestro ejemplo a seguir, tenemos que tener en cuenta que Jesús todo lo vivió en su humanidad. Y como Jesús vivió, nosotros debemos de vivir tratando de ser obedientes en todo al Padre. Y cuando no somos capaces de seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús, no debemos excusarnos diciendo que Jesús fue obediente en todo porque era Dios. Porque en su condición de hombre no usó su poder divino, y menos en beneficio propio, sino que Jesús venció a Satanás, venció todas las tentaciones que Satanás le llevó, porque no es solamente lo que conocemos como la tentación de Jesús en el desierto, eso fue en un momento muy puntual al inicio de su ministerio, pero el autor de la carta a los Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo como un hombre. La única diferencia es que Él venció la tentación y no pecó. Juan dice que Jesús lloró y que estaba profundamente conmovido. Pero cabría la posibilidad de que nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús lloró? ¿Y por qué estaba profundamente conmovido si sabía que iba a resucitar a Lázaro? Para mí hay dos posibles respuestas, aunque realmente creo que fue por una mezcla de estas dos posibles respuestas. Porque la primera que voy a dar, por sí sola no me convence demasiado, aunque realmente es lo que da a entender el apóstol Juan en el versículo 11, en el que hemos leído que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
en esta primera posibilidad es que Jesús se dejara influir por el ambiente de tristeza que había en la celebración del luto, porque Juan nos dice que al verla llorando y al ver que todos los judíos que la acompañaban lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió, y parecería dar a entender que Jesús se estremeció, se conmovió porque se dejó emocionalmente influir por el ambiente de tristeza que había en la celebración del luto. Supongo que, bueno, todo depende de nuestra forma de ser, pero alguna vez, y a muchas personas les pasa, que cuando estamos en un ambiente de gran tristeza, ya sea real por la muerte de alguien, o ya sea irreal, viendo simplemente una película muy triste, una película conmovedora, hay personas que se conmueven al punto de llorar. Pero digo que esta posibilidad, a pesar de que sea lo que parecería que Juan dice en el versículo 11, no me convence demasiado por sí sola. Porque la verdad es que no me imagino a Jesús dejándose influenciar o influir emocionalmente tanto por el ambiente hasta el extremo de llorar, de estremecerse y conmoverse. Más bien creo que se debió al conjunto de circunstancias producidas por la mezcla de este ambiente de tristeza con el ambiente de incomprensión, incredulidad e incluso de dureza de corazón de las personas allí presentes que lo conocían, y en especial de sus dos amigas con las que había mantenido una relación junto con su hermano de verdadera y profunda amistad. Porque por esa relación que habían tenido, tanto Marta como María debían a estas alturas saber que Él no obraba por iniciativa propia, sino que Él siempre obraba en obediencia a la voluntad del Padre. Jesús se lo había dicho en varias ocasiones, que Él hacía todo lo que veía hacer al Padre, que todo lo que el Padre le mandaba que hiciera, Él hacía. Jesús nunca hacía nada por iniciativa propia, todo lo hacía en obediencia al Padre, y Marta y María debían de saberlo, por lo que debían de haber asumido que si Jesús no había acudido antes, sería por algún propósito del Padre, no por voluntad propia de Jesús. Esto viene confirmado un poco por la respuesta que Jesús da a Marta, cuando Marta contradice o trata de hacer que Jesús cambie de idea y le dice que su hermano hiede ya. En el versículo 40 de Juan 11, Jesús parece que un poco cortante le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es un poco como decirle: Marta, basta ya de incredulidad. Acabo de decirte que tu hermano resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. Además, si estudiamos la vida de Jesús, podremos apreciar que una de las cosas que más le afectaban y más triste le ponían a Jesús era la incredulidad y la dureza de corazón de las personas. Esto lo podemos ver muy claramente en los lamentos de Jesús sobre Jerusalén, o los ayes sobre las ciudades de Corazín, de Betsaida o de Capernaum. Por tanto, creo que lo que conmovió y motivó el llanto de Jesús no fue simplemente el ambiente de tristeza generado por la muerte de su amigo, y más sabiendo que lo iba a resucitar, sino lo que más afectó a Jesús, lo que más lo conmovió, lo que más les estremeció, fue el ambiente de incredulidad y dureza de corazón de los allí presentes, incluidas sus dos amigas. En lo siguiente que quiero que nos paremos un poco es en la oración de Jesús.
Así que vamos a leer, estamos leyendo Juan 11, vamos a leer los versículos 41 y 42. En estos versículos Juan relata: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, para que crean que yo soy el Mesías. Jesús empieza diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es curioso como en otras ocasiones los autores de los evangelios nos dicen que Jesús se retiró para orar. Sin embargo, en todo el capítulo 11, donde se relata la muerte y resurrección de Lázaro, en ningún momento Juan nos dice que Jesús se retirara a orar. Sin embargo, por el inicio de esta oración, podemos saber que Jesús, antes de ir a resucitar a Lázaro, había estado orando, había estado buscando la dirección de Dios, porque Jesús no le da las gracias al Padre porque lo vaya a oír, sino que le da las gracias por haberlo oído. Esto confirma lo que estuvimos viendo la semana pasada, de que Jesús estaba siempre centrado en el propósito y en la voluntad de Dios, porque solo hacía aquello que el Padre quería que hiciera, aunque eso lo llevara a la muerte. Como ya digo, fue el caso de este milagro. Este milagro fue el desencadenante de los acontecimientos que lo llevaron a la cruz. Probablemente en algún momento no relatado por Juan, cuando Jesús recibió el mensaje de que su amigo Lázaro estaba enfermo, antes de ir a Betania, estuvo orando para obtener la confirmación y la dirección del Padre, para saber cuándo y cómo debía de ir a Betania para realizar el milagro. Y solo fue a Betania, no movido por sentimientos humanos, sino que solo fue a Betania cuando obtuvo la respuesta del Padre. Por eso comienza la oración diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Porque si no se estuviera refiriendo a una oración anterior, hubiera dicho: Padre, gracias te doy porque me vas a escuchar o porque me vas a oír. Llegado a este punto, quiero que nos demos cuenta de que si Jesús necesitó consultar al Padre todo lo que tenía que hacer antes de realizarlo, ¿cuánto más nosotros deberíamos consultar con Dios cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestra vida para no tomar decisiones equivocadas? Ahora quiero centrarnos en la afirmación que hace Jesús al final de la oración. Jesús dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, o para que crean que yo soy el Mesías. Este era el verdadero propósito del milagro. No que Lázaro resucitara y viviera unos años más, no sabemos cuánto tiempo vivió, porque según nos dice Juan, no solamente procuraron la muerte de Jesús, procuraron también la muerte de Lázaro. Si llegaron a matarlo o no nos lo relata Juan, porque se centra en la vida de Jesús. Pero el verdadero y principal propósito del milagro no era que Lázaro pudiera vivir unos cuantos años más. Jesús resucitó a Lázaro porque el propósito de Dios era que las multitudes pudieran identificar a Jesús como el Mesías. Pudieran creer que Jesús era el Mesías profetizado
por los profetas antiguos y tanto tiempo esperado por los israelitas. Hasta ese momento, Jesús había hecho muchos milagros que eran indicios claros de que Jesús era el Mesías. Porque estaba profetizado que en tiempos del Mesías los cojos andarían, los ciegos verían y los mudos hablarían. Por eso cuando Juan el Bautista, no el autor del Evangelio, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y le entraron dudas acerca de si Jesús era el Mesías o no, y envió 2 de sus discípulos a Jesús para que le preguntaran si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, la respuesta de Jesús no fue, sí, decirle que soy yo el Mesías. La respuesta de Jesús fue traer a su memoria lo que estaba profetizado acerca del Mesías. Y les dijo Jesús a los discípulos de Juan: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas eran las señales inequívocas del milagro. Pero esos milagros solo eran indicios claros, pero no pruebas indubitables. Porque otros profetas de la antigüedad, como Elías o Eliseo, también habían hecho milagros e incluso habían resucitado muertos. Pero digo que eran indicios claros de que Jesús era el Mesías, porque a pesar de que otros profetas realizaron milagros, ningún profeta había hecho tantos milagros tan frecuentemente y de naturaleza tan dispar como los había hecho Jesús. Porque no olvidemos que Jesús había hecho milagros de sanidad, sanando enfermos de todo tipo. Sanó leprosos, ciegos, incluso ciegos de nacimiento, sordos, mudos, mancos, cojos y paralíticos. También había liberado a muchos endemoniados. Había caminado sobre las aguas o había calmado las tempestades. Y había resucitado a otros muertos. Lo que lo convertía bastante claramente en el Mesías profetizado. Sin embargo, la resurrección de Lázaro no era un simple indicio, era una prueba indubitable e incuestionable de que Jesús era el Mesías. Y por eso, a partir de este milagro, como dice el versículo 53 de Juan 11, dice: así que desde aquel día acordaron matarlo, porque ya no había duda, Jesús era el Mesías. Quiero recordar que Jesús había resucitado a la hija de Jairo, que acababa de morir, y había resucitado al hijo de una viuda de la ciudad de Naín, cuando lo estaban llevando ya hacia el sepulcro. Así que, ¿qué diferencia había entre los dos primeros milagros de resurrección que había hecho Jesús y el milagro de resucitar a Lázaro, que provocó que tomaran la decisión firme y definitiva de matar a Jesús? Como he dicho antes, otros profetas resucitaron personas, pero las resurrecciones que realizaron los profetas fueron resurrecciones como las de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín, en los que hacían menos de 4 días que estaban muertos. Según la creencia judía de aquel tiempo, cuando una persona moría, su alma no se marchaba definitivamente del cuerpo hasta después del tercer día. Por lo que un milagro de resurrección era posible durante este periodo de 3 días. Pero al 4º día el alma se marchaba definitivamente de su cuerpo y el cuerpo entraba ya en un proceso de putrefacción irreversible. Por lo que después del tercer día era total y completamente imposible la resurrección de un muerto. Claro, eso para la mentalidad judía, que no conocían de verdad a Jesús, que era el autor de la vida.
Cuando Jesús pretendió resucitar a Lázaro, que llevaba ya 4 días muerto, Marta, al decirle a Jesús: Señor, llegue ya, porque lleva 4 días, lo que está haciendo de forma velada, disimulada, es recordarle a Jesús 3 cosas. La primera, su tardanza, que había tardado mucho, estando relativamente cerca de Betania. Le estaba recordando su tardanza. Es que lleva ya 4 días muerto Jesús. 4. La segunda, que el estado de putrefacción en el que había entrado Lázaro era irreversible, porque ya olía. Cuando un muerto empieza a oler es que se está descomponiendo. Y la tercera cosa que le estaba recordando es que su alma, el alma de Lázaro, ya se había marchado de forma definitiva, por lo que según ella y según la creencia del pueblo era imposible la resurrección de su hermano. Pero Jesús, en obediencia al Padre, había esperado hasta este momento precisamente para que la multitud de alrededor vieran la gloria de Dios y entendieran que Él era el Mesías enviado por Dios al ser capaz de resucitar a un muerto que llevaba ya 4 días muerto. También quiero hacer una observación en cuanto a los sucesivos pasos que las personas tuvieron que dar para al final ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Porque Jesús no lo hizo todo. Hizo lo más importante, pero no lo hizo todo. Y tenemos que tener claro que muchas veces Dios espera que nosotros demos unos pasos previos antes de Él realizar un milagro. En el versículo 39, Jesús dijo: quitad la piedra. Y al principio del versículo 41, Juan relata: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Observamos que para que podamos ver un milagro, lo primero que debemos de hacer es obedecer al Señor. Porque antes de nuestra obediencia no hay milagro. Mientras Marta estuvo rebatiendo a Jesús, porque ya hacía 4 días que estaba muerto, no hubo milagro. Fue a partir de la obediencia al mandato de Jesús de quitar la piedra que pudo tener lugar el milagro. Con frecuencia nos quejamos de que hoy en día en el mundo occidental no vemos casi milagros, pero muchas veces no vemos milagros que Dios quisiera hacer por nuestra falta de obediencia. Porque para que Dios obre milagros, primero tenemos que obedecer. En segundo lugar, no solo hay que obedecer la voluntad de Dios para que podamos ver los milagros, porque con frecuencia a lo largo de nuestra vida hemos puesto tantas piedras en nuestro corazón que no es posible obtener el milagro si antes no quitamos todas esas piedras que impiden la realización del milagro. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hay tanta incredulidad que le estamos impidiendo a Dios realizar el milagro que necesitamos? A pesar a veces de estar orando por el milagro, hay incredulidad en nuestro corazón. Y recordemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en la ciudad de Nazaret por la incredulidad de los habitantes de Nazaret. Probablemente porque lo habían visto crecer y trabajar con José en la carpintería. Y por tanto, les era más difícil asociar a Jesús con que su padre era Dios, cuando lo habían visto aprender el oficio de carpintero con su padre adoptivo José. Otras veces el problema por el que no podemos ver los milagros es más grave todavía, dado que es debido a que hay dureza de corazón o falta de sensibilidad hacia Dios que nos impide obtener el milagro. Otras veces ocurre que hay pecado en nuestras vidas a los que no estamos dispuestos a renunciar. Y estos pecados
que no queremos quitar, que aunque a lo mejor de boquilla decimos que sí, queremos ser libres, pero en lo profundo del corazón no estamos dispuestos a renunciar a estos pecados le están impidiendo a Dios obrar a nuestro favor. O también puede ser que vivamos tanto en la carne que seamos incapaces de vivir en la dimensión de lo sobrenatural, que es donde Dios opera los milagros. Luego, lo segundo que debemos de hacer si queremos obtener y ver los milagros de Dios es quitar las piedras que están impidiendo que el milagro se produzca y que podamos ver la gloria de Dios. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que a veces los milagros de Dios son graduales o requieren de nuestra intervención para que se lleve a término. Como por ejemplo, el ciego que primero veía hombres como árboles. Jesús en cierta ocasión sanó a ciegos instantáneamente, pero a este lo sanó progresivamente. Primero este hombre vio hombres como árboles y ya luego los vio claramente. O el ciego que tuvo que ir a lavarse al estanque, que hasta que no fuera al estanque a lavarse, no pudo recibir el milagro. O este caso en el que estamos meditando, aunque Lázaro resucitó al oír la voz de mando del Creador, aunque Lázaro resucitó, necesitó la ayuda de otras personas. Vamos a leerlo en el versículo 44, en Juan 11, 44. Donde Juan relata, y el que había muerto salió, es decir, Lázaro salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, dejadlo, desatadlo y dejadlo ir. Lázaro había resucitado, pero estaba atado de pies y manos con las vendas. Jesús podía haberlo desatado, pero no lo hizo él, sino que dijo a los demás, desatadlo y dejadlo ir. Y muchas veces Dios obra el milagro, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que llegue a culminarse el milagro. Muchas veces Dios se usa de otras personas para que podamos recibir el milagro. Y no por eso tenemos que menospreciar el milagro. Porque a veces Dios obra de manera milagrosa instantáneamente, pero otras veces el milagro requiere de un proceso o de la intervención de otras personas. Os voy a poner un ejemplo. Cuando alguien enferma de cáncer, lo primero que debemos hacer es orar, es acudir a Dios, que es el médico de los médicos. Y Él tiene todo poder sobre la enfermedad. Pero una vez hemos orado, debemos de quitar las piedras que puedan impedir el milagro. Como por ejemplo debemos dejar de fumar si fuman enfermos. O dejar de beber alcohol, porque dos de los mayores productores de cáncer es el tabaco y el alcohol. Así que lo primero que hay que hacer es dejar de consumir lo que favorece la producción del cáncer. Cuando se nos ha diagnosticado y hemos orado, hemos acudido al médico, también debemos de obedecer lo que enseña el apóstol Santiago en Santiago capítulo 5 y versículo 14. En Santiago capítulo 5 versículo 14 Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y una vez que hemos obedecido, Dios puede hacer el milagro de sanarlo de manera instantáneamente o siguiendo un proceso en el que Dios permita la intervención de otras personas, como los médicos, por ejemplo. Pero sea como sea, tenemos que tener claro que toda la gloria es de Dios
y para Dios. Porque aunque la sanidad sea aparentemente consecuencia de un tratamiento médico, si Dios no hubiera querido, la persona no hubiera sanado. Si Dios no hubiera guiado a personas a descubrir los tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, no habría esperanza para los enfermos. O si Dios no hubiera dado sabiduría para estudiar y aplicar correctamente la medicina, los enfermos seguirían sin esperanza. Así que la sanidad de cualquier persona siempre responde a una intervención de Dios, por lo que toda la gloria debe de ser dada a Dios. Y recordemos, como cristianos, al primero que debemos de acudir es a Dios y no al médico. Y no estoy diciendo que no vayamos a los médicos. Yo no estoy en contra de la medicina ni en contra de los médicos. Estoy a favor de poner en orden lo que muchas veces hacemos de forma desordenada. Y el orden que Dios ha establecido es que acudamos en primer lugar a Él, que acudamos directamente, oremos por nuestra sanidad, y también el siguiente paso es llamar a los ancianos de la iglesia para ungir con aceite al enfermo. Y después, como en tercer lugar, acudir al médico. Y Dios quizás pueda usar de los médicos para hacer el milagro. A lo mejor Dios hará el milagro directamente, o lo hará a través de los médicos. Para terminar, quiero recordar lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 3 y versículo 8, donde dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Jesús no ha cambiado. No importa que ya no esté físicamente aquí en la tierra con nosotros, pero Él sigue siendo el mismo. Y Él sigue estando con nosotros. Sigue actuando de la misma manera. Por lo que si tenemos cualquier necesidad, podemos acudir a Él, porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios de milagros. Pero no olvidemos que para ver la mano de Dios obrando, tenemos que tener fe y tenemos que obedecerle. Y lo primero que debemos hacer es dejar que Jesús entre en nuestro corazón y asuma el control de nuestras vidas. Porque donde está Jesús, hay poder. Así que si quieres que Jesús te llene de su bendita presencia y puedas verlo obrar milagros en ti, tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y para ayudarte a dar ese paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón. Quiero invitarte a que entres en mi corazón. Quiero pedirte perdón por haber estado viviendo de espaldas a tu voluntad todo este tiempo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por haber vivido conforme a mi propia voluntad. Oh Dios, yo te pido que tomes el control de mi vida, que tú puedas ir haciendo los milagros que necesito, Señor, pero sobre todo que tú tengas el control, tú tengas las riendas de mi vida, Padre, para que desde hoy para siempre tú reines en mi corazón y yo viva por y para ti, obedeciéndote y cumpliendo tus propósitos. Muchas gracias y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Y únete a ellos, porque somos un cuerpo y como miembros los unos de los otros necesitamos tener comunión con el cuerpo. No podemos vivir la vida cristiana estando aislados. Si no has hecho la oración, yo te recomiendo que no dejes de hacerla, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar vivos. Tal vez mañana sea demasiado tarde.
También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo. También, si quieres contactar con nosotros, puedes venir a visitarnos a este lugar, compartir el culto de forma presencial con nosotros en la calle Río Júcar, número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19, es el lugar donde nos reunimos, donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos, aunque por motivos personales, el domingo próximo no podremos tener un culto presencial, por lo que pondremos en esta página de Facebook el enlace para el culto del puerto de Sagunto. Si deseas visitarnos y compartir con nosotros un culto presencial, si Dios quiere, nuestro próximo culto presencial será el domingo 8 de febrero. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, preferiblemente por las tardes, aunque hay tardes también que tengo reuniones de trabajo, pero es más probable que puedas hablar conmigo por la tarde. O puedes visitar nuestra web iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .jindofree, deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima vez.